Las noches en Zaragoza tienen un aire especial, especialmente cuando el bullicio de las fiestas del Pilar comienza a desvanecerse. Las luces brillantes de la ciudad se apagan, y lo único que queda es el murmullo lejano de las celebraciones. En mi hogar, la rutina se había convertido en una sombra. La monotonía de los días se arrastraba como un eco constante, donde las risas y los abrazos habían sido reemplazados por la indiferencia. Mi pareja, atrapado en su mundo de trabajo y responsabilidades, apenas notaba mi presencia. La soledad se convirtió en una compañera silenciosa. Esa noche la oscuridad llegó repentinamente. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. Me quedé en la sala, rodeada por el silencio que parecía pesar más que el aire mismo. El sonido del tráfico había cesado, y solo se escuchaban los ecos lejanos de las fiestas. En ese momento me sentí más sola que nunca. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La puerta sonó con un golpe sutil. Era el hijo de mi amiga, quien había venido a buscar algo que había olvidado en casa durante una visita anterior. Su llegada fue inesperada y un poco incómoda. Nunca habíamos tenido una conversación profunda, siempre era un saludo cordial entre adultos que compartían amistades comunes. Pero esa noche la oscuridad nos envolvió como un manto y rompió las barreras que normalmente nos separaban. ¿Tienes velas?, preguntó al entrar, su voz resonando en el silencio del hogar vacío. Asentí mientras buscaba algunas en la cocina. La luz amarillenta iluminó su rostro por breves instantes, sus ojos reflejaban curiosidad y algo más profundo que no pude identificar. Mientras encendía las velas, una chispa de conexión comenzó a encenderse entre nosotros. Hablamos sobre trivialidades al principio, el clima frío que había llegado con el otoño y cómo las fiestas siempre traen recuerdos agridulces. Pero pronto la conversación giró hacia temas más personales, revelando nuestras vulnerabilidades ocultas. Me siento atrapado, confesó con una sinceridad inesperada. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar, yo también me sentía atrapada en mi propia vida. La conexión emocional que tanto anhelaba parecía surgir entre nosotros sin previo aviso. El tiempo pasó volando mientras compartíamos historias sobre sueños perdidos y anhelos olvidados. En ese instante oscuro olvidé mis responsabilidades y preocupaciones, solo existía el momento presente junto a él. Y entonces ocurrió lo inesperado, nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre la mesa donde habíamos colocado las velas encendidas. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras nuestras miradas se cruzaban intensamente. Fue un instante cargado de electricidad, algo dentro de mí comenzó a despertar. Esto es raro, murmuré casi sin pensar, rompiendo la tensión del silencio. Él sonrió levemente pero no apartó su mirada, a veces lo raro puede ser liberador. Esa frase quedó flotando entre nosotros como una invitación silenciosa a explorar lo desconocido. En medio de esa atmósfera cargada de emociones no resueltas y secretos compartidos, sentí como mis defensas comenzaban a desmoronarse lentamente ante su presencia cautivadora. Pero justo cuando empezamos a acercarnos más, un ruido estruendoso interrumpió nuestro momento, un grupo de jóvenes pasaba riendo por la calle cercana. La realidad regresó abruptamente con su risa ensordecedora, recordé quién era realmente él y lo inapropiado que era todo esto. La confusión llenó mis pensamientos mientras luchaba con mis emociones contradictorias. ¿Qué significaba esto para mí? ¿Era solo un momento pasajero o algo más profundo? En ese instante oscuro e incierto comprendí que estaba al borde de algo prohibido y emocionante al mismo tiempo, pero también sabía que cada decisión tendría su costo. La risa se desvaneció en el aire, dejando un eco que resonaba en mi mente. Miré hacia el suelo, sintiendo la tensión entre nosotros. La oscuridad del apagón había creado un espacio íntimo, pero ahora la luz de la realidad iluminaba las fronteras que no debíamos cruzar. La incomodidad se hacía palpable y el silencio se llenó de preguntas no formuladas. ¿Qué hacemos aquí? Rompí el hielo, aunque sabía que la respuesta era evidente. Él se encogió de hombros como si el peso de la situación lo abrumara tanto como a mí. No era solo un amigo, era el hijo de una amiga cercana, y eso complicaba todo aún más. La atracción había surgido sin previo aviso, como un rayo en medio de una tormenta.
Las conversaciones comenzaron a fluir lentamente. Hablamos sobre trivialidades, sobre los planes que teníamos para el futuro y las expectativas que otros tenían de nosotros. Cada palabra parecía cargar un significado oculto, una conexión que iba más allá de lo superficial. Compartimos anécdotas de nuestras vidas cotidianas, él hablaba sobre sus sueños de viajar y yo recordé mis propias aspiraciones olvidadas. A medida que las horas pasaban, la tensión inicial se transformó en algo más profundo. Las risas se convirtieron en confidencias, él compartió sus inseguridades acerca del futuro y yo hablé sobre mi vida monótona y la falta de emoción en mi matrimonio. Era como si ambos estuviéramos buscando respuestas en los ojos del otro. En ese momento crucial, nuestras miradas se encontraron con intensidad. El aire parecía vibrar a nuestro alrededor mientras nos acercábamos cada vez más. Sin pensarlo, nuestras manos se tocaron suavemente, como si un hilo invisible nos uniera. Fue entonces cuando nos besamos, un acto impulsivo que selló nuestra complicidad y rompió cualquier barrera entre nosotros. El beso fue breve pero electrizante, dejándonos a ambos sin aliento. La realidad regresó con fuerza después del momento compartido. Me di cuenta de lo arriesgado que era todo esto. La culpa comenzó a asomarse entre mis pensamientos, ¿cómo podría haber cruzado esa línea? Pero también había una chispa de emoción que no podía ignorar. Esto no puede seguir así, murmuré casi sin quererlo, pero él sonrió con confianza renovada. ¿Por qué no?, respondió con una mezcla de desafío y curiosidad en su voz. Su actitud me desconcertó, él parecía estar dispuesto a explorar este nuevo territorio mientras yo luchaba con mis propios límites morales. La noche avanzaba y el apagón continuaba, creando una atmósfera propicia para secretos inconfesables. A medida que nos adentrábamos en conversaciones más profundas sobre nuestras vidas y deseos ocultos, sentí como las paredes invisibles que había construido comenzaban a desmoronarse. Sin embargo, el temor a ser descubiertos siempre estaba presente. Sabía que esta conexión era frágil y peligrosa, cualquier paso en falso podría arruinarlo todo. Pero la emoción del momento me empujaba hacia adelante. Cuando finalmente nos despedimos esa noche, el aire estaba cargado de promesas no dichas y posibilidades inciertas. Caminé hacia casa sintiéndome dividida entre la culpa por lo ocurrido y la emoción por lo que podría venir después. La vida cotidiana me esperaba al otro lado de la puerta, pero algo dentro de mí ya había cambiado para siempre. El día siguiente amaneció con una luz tenue que apenas lograba atravesar las cortinas. La rutina habitual me esperaba, pero mi mente estaba atrapada en lo ocurrido la noche anterior. La culpa se entrelazaba con la emoción, creando un nudo en mi estómago. Mientras preparaba el desayuno, cada sonido de la casa parecía amplificarse, el agua hirviendo, el tintineo de los platos, y la radio sonando de fondo con las noticias del día. Mi pareja entró en la cocina, ajeno a mis pensamientos. Su mirada se deslizaba por mí sin detenerse, como si yo fuera parte del mobiliario. Habló sobre su jornada laboral, pero sus palabras no resonaban en mí. Era como si estuviera escuchando a través de un túnel, todo se desvanecía ante la imagen de aquel joven y su risa contagiosa. La tarde llegó y decidí salir a caminar por las calles adoquinadas de Zaragoza. Las fiestas del Pilar estaban cerca y el ambiente comenzaba a llenarse de color y alegría. Pero en mi interior, todo era gris. Me senté en un parque cercano, observando a las familias disfrutar del sol y las risas infantiles que resonaban a mi alrededor. En ese momento una sensación de pérdida se apoderó de mí al pensar en mis propios sueños truncos. Aquel joven había despertado algo en mí que creía olvidado, la curiosidad por lo nuevo, la búsqueda de algo más allá de mi rutina diaria. Recordé cómo habíamos hablado sobre nuestros anhelos perdidos durante el apagón, él mencionó su pasión por la música y sus deseos de viajar. Todo se siente tan lejano, había dicho con una tristeza que caló hondo en mí. Mientras reflexionaba sobre nuestras vidas paralelas, un peso me oprimía el pecho. La culpa me golpeaba con fuerza cada vez que pensaba en mi amiga. Ella confiaba en mí y no podía evitar cuestionar si estaba traicionándola al permitir que estos sentimientos florecieran. Al caer la noche decidí enviarle un mensaje al joven para ver si podía encontrarse conmigo nuevamente. Mi corazón latía con fuerza mientras escribía, ¿te gustaría dar un paseo esta noche?
No pasó mucho tiempo antes de recibir su respuesta afirmativa. La idea de volver a verlo me llenó de nerviosismo y emoción. Nos encontramos bajo la luz tenue de una farola, el aire fresco nos envolvía mientras caminábamos juntos por las calles casi vacías. La conversación fluyó con naturalidad, compartimos risas y secretos como si nos conocíamos desde siempre. En un momento dado, nuestras manos se rozaron accidentalmente y esa chispa fue suficiente para encender algo más entre nosotros. Nuestros labios se encontraron en un instante fugaz pero intenso, fue como si el mundo se detuviera alrededor nuestro. La conexión era palpable y todo lo demás desapareció, mis miedos, mis dudas y esa voz interior que me advertía sobre las consecuencias. Sin embargo, al separarnos, el peso del secreto volvió a caer sobre mí como una losa pesada. ¿Qué significaría esto para nuestra amistad? ¿Y para mi vida? El camino hacia adelante parecía incierto y lleno de sombras. Mientras regresaba a casa esa noche comprendí que había cruzado una línea invisible que cambiaría todo lo que conocía. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo también estuviera consciente de lo que había sucedido. La rutina habitual me esperaba con los brazos abiertos, pero algo dentro de mí se resistía a regresar a la normalidad. Me preparé el desayuno sin ganas, recordando cada instante de la noche anterior. Había sido un momento robado, un susurro entre las sombras que me llenaba de una mezcla de emoción y culpa. Mientras servía el café, miré por la ventana hacia el parque que solía visitar con mi familia. Las risas de los niños resonaban en el aire, pero no podía conectar con esa felicidad. El eco de nuestras conversaciones seguía presente en mi mente. Cada palabra que compartimos había construido un puente entre nosotros, un puente que ahora se sentía frágil e inestable. Decidí salir a caminar para despejarme. El casco histórico estaba lleno de vida, pero yo me sentía como un espectador distante. Entré en un café pequeño donde solíamos ir con amigos. El aroma del café recién hecho me envolvió, pero no lograba disfrutarlo. Recordaba cómo habíamos hablado sobre nuestros sueños truncos y las expectativas perdidas. Un instante fugaz se convirtió en una chispa que encendió algo en mí. Mientras tomaba un sorbo, vi su rostro reflejado en la ventana del café. No era posible, el mundo parecía conspirar para recordarme lo que había hecho. Mi corazón latía más rápido al imaginarlo acercándose, aunque sabía que era arriesgado y poco probable. Al día siguiente decidimos encontrarnos nuevamente, esta vez en otro lugar más apartado para evitar miradas curiosas. Elegimos un parque alejado del bullicio habitual, el silencio nos ofrecía un refugio perfecto para hablar sin restricciones. Mientras caminábamos entre los árboles, la tensión era palpable. Cada rayo de sol que atravesaba las hojas parecía iluminar nuestra conexión. ¿Crees que esto es lo correcto?, preguntó él con una voz suave pero llena de incertidumbre. Era una pregunta válida y difícil de responder. Lo siento, murmuré antes de poder pensarlo bien. No debería estar aquí. Pero mis pies continuaron moviéndose hacia él como si tuvieran vida propia. Pasamos la tarde hablando sobre nuestras vidas, nuestros anhelos y temores ocultos. La conversación fluyó naturalmente hasta que el tiempo pareció detenerse a nuestro alrededor. En ese instante todo lo demás desapareció, las preocupaciones sobre mi matrimonio y las implicaciones de nuestra relación se desvanecieron momentáneamente. Cuando llegó la noche, la atmósfera cambió sutilmente, había una especie de electricidad en el aire entre nosotros. Sin pensarlo dos veces, decidimos buscar refugio en su apartamento cercano para evitar ser vistos por conocidos o familiares. Pasamos la noche juntos, cada risa compartida y cada mirada cómplice crearon un vínculo más fuerte entre nosotros. Sin embargo, al amanecer, la realidad volvió a golpearme con fuerza, no podía ignorar las consecuencias potenciales de nuestros actos. Salí del apartamento antes del amanecer para evitar cualquier encuentro incómodo con su madre o vecinos curiosos. Mientras caminaba por las calles vacías de Zaragoza, me sentí atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas y otro marcado por responsabilidades y lealtades. La culpa comenzaba a asomarse nuevamente cuando vi a una amiga común cruzar la calle hacia mí, su mirada inquisitiva hizo que mi corazón se detuviera por un instante. ¿Qué pasaría si descubría nuestro secreto?
La incertidumbre se apoderó de mí mientras continuaba mi camino hacia casa, sintiendo el peso del secreto más pesado que nunca. Las calles de Zaragoza estaban desiertas a esa hora. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse entre los edificios, mientras mis pensamientos giraban en torno a la relación que había comenzado de manera tan inesperada. La culpa me seguía como una sombra, recordándome constantemente que lo que había hecho no solo afectaba mi vida, sino también la de otra persona. Al llegar a casa, el silencio me recibió con un abrazo helado. Mi pareja aún dormía, ajeno a mis pensamientos y mis secretos. Me preparé un café en la cocina, el aroma familiar me reconfortaba un poco. Sin embargo, ese momento de calma se vio interrumpido por el timbre del teléfono. Era una amiga común. ¿Te gustaría salir a caminar más tarde?, preguntó con una voz alegre que contrastaba con mi estado interno. Claro, respondí, tratando de sonar despreocupada. Colgué y sentí como la presión aumentaba en mi pecho. Era inevitable que las conversaciones giraran hacia el hijo de su madre y lo que había sucedido entre nosotros. La idea de ser descubierta me llenaba de ansiedad. Pasé la mañana entre tareas domésticas y recuerdos de nuestras charlas profundas, donde revelamos nuestras vulnerabilidades. Su risa resonaba en mi mente, era un sonido fresco en medio del ruido monótono de mi vida diaria. Pero también estaban las dudas: ¿qué pasaría si alguien se enteraba? ¿Y si él decidía que esto no valía la pena? A media tarde decidí salir a dar una vuelta por el parque cercano para despejarme. Las hojas comenzaban a caer con la llegada del otoño, y los colores cálidos me hicieron reflexionar sobre lo efímero de todo lo que estaba viviendo. En ese momento vi a un amigo en común cruzar el camino hacia mí. Su mirada curiosa se posó en mí y sentí como el corazón se me aceleraba. Hola, dijo él con una sonrisa amigable. Te he visto menos últimamente. Sí, he estado ocupada, respondí rápidamente intentando evitar cualquier pregunta más profunda. Espero que todo esté bien, agregó mientras continuábamos caminando juntos. La conversación fluyó sin problemas, pero cada palabra era un recordatorio del secreto oculto tras mi sonrisa. Al despedirnos sentí un alivio momentáneo al haber evitado cualquier sospecha. Sin embargo, esa sensación duró poco cuando recibí un mensaje inesperado más tarde esa noche: ¿podemos hablar? Tengo dudas sobre nosotros. Era él. La incertidumbre me golpeó como una ola fría. ¿Qué significaban esas palabras? El miedo a perderlo se mezclaba con la culpa por traicionar la confianza de su madre. Las horas pasaron lentamente mientras pensaba en cómo responderle sin revelar demasiado. Finalmente decidí escribirle: hablemos mañana. Me quedé mirando por la ventana mientras las luces de Zaragoza parpadeaban en la distancia. La ciudad seguía su curso normal, ajena al caos emocional que vivía dentro de mí. El futuro se presentaba incierto, sabía que debía tomar decisiones pronto. La noche avanzó lentamente y el sueño no llegó fácilmente. Las dudas sobre nuestra relación y las implicaciones de lo que estaba ocurriendo pesaban sobre mí como una losa inquebrantable. Con cada latido del reloj sonando en la oscuridad, comprendí que esta historia apenas comenzaba y sus consecuencias podrían ser más profundas de lo que jamás había imaginado. El día siguiente la luz del sol entró por la ventana, pero no iluminó mi ánimo. La conversación que había tenido con él resonaba en mi mente y la incertidumbre me envolvía. La advertencia de mi amiga sobre su hijo no dejaba de repetirse en mis pensamientos. ¿Podría ser cierto? ¿Era él realmente un peligro? Decidí que necesitaba verlo nuevamente, aclarar las cosas entre nosotros. La idea de perderlo me resultaba insoportable, aunque sabía que cada encuentro nos acercaba más a un abismo del que podría ser difícil escapar. Con el corazón acelerado, le envié un mensaje para proponerle un encuentro en nuestro café habitual. La respuesta llegó rápidamente: claro, ¿a qué hora? Esa simple frase encendió una chispa de esperanza en mí. A las 6 de la tarde el café estaba lleno de vida y risas, un contraste con la tormenta interna que me atormentaba. Cuando lo vi entrar, una mezcla de alivio y nerviosismo me invadió. Nos sentamos en una esquina apartada, lejos de las miradas curiosas. Al principio la conversación fue tensa, ambos sabíamos que había mucho en juego.
Pero a medida que hablábamos sobre nuestras vidas y sueños perdidos, la conexión volvió a fluir entre nosotros como antes. ¿Alguna vez has pensado en lo que podríamos haber sido?, preguntó él con un tono más serio. No puedo dejar de pensarlo, respondí sinceramente. Pero también tengo miedo. La atmósfera se volvió densa cuando mencioné el temor a lo que podríamos perder. Él se inclinó hacia mí y sus ojos reflejaron una mezcla de deseo y vulnerabilidad. Justo cuando estaba a punto de tocar su mano para darle consuelo, sonó su teléfono móvil. El sonido rompió el hechizo del momento. Miró la pantalla y su expresión cambió drásticamente. Es mi madre, dijo con voz entrecortada antes de levantarse abruptamente para contestar. Observé cómo se alejaba unos pasos para hablar en voz baja. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba su regreso. Un mal presentimiento se apoderó de mí, algo no estaba bien. Cuando volvió a sentarse, su rostro mostraba una mezcla de frustración y preocupación. Ella quiere saber dónde estoy, confesó casi avergonzado. ¿Qué le dijiste?, pregunté temiendo la respuesta. Dije que estaba con amigos, respondió evasivamente. Un silencio incómodo nos envolvió mientras ambos procesábamos las implicaciones de esa pequeña mentira. La tensión era palpable, el peso del secreto comenzaba a asfixiarme. Quizás deberíamos tomar un descanso, sugirió él finalmente, rompiendo el silencio como si fuera un cristal frágil. La idea me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Quieres decir que deberíamos dejarlo todo?, cuestioné incrédula. No sé si esto es lo correcto, admitió con tristeza en sus ojos. Justo cuando pensábamos encontrar una solución juntos, mi teléfono vibró insistentemente sobre la mesa. Era un mensaje inesperado: necesitamos hablar sobre tu relación con mi hijo. El mundo se detuvo por un instante, el pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que nuestra historia podría estar a punto de ser expuesta ante los ojos más críticos posibles, los de mi amiga y madre del chico que había comenzado a llenar mis días vacíos con emociones intensas e inconfesables. El mensaje seguía en la pantalla, como un eco de mis peores temores. La ansiedad se apoderó de mí mientras el hijo de mi amiga me miraba, su expresión reflejando la confusión que ambos compartíamos. No era solo una advertencia, era un ultimátum que amenazaba con desmoronar lo que habíamos construido en esos momentos robados. ¿Quién te ha escrito?, preguntó él, rompiendo el silencio tenso que había llenado la habitación. Su voz sonaba entrecortada, como si estuviera tratando de mantener la calma. Esa es su madre, respondí, sintiendo como las palabras se atascaban en mi garganta. Quiere hablar sobre nosotros. Él se quedó quieto, procesando la información. En sus ojos se podía ver el dilema: ¿deberíamos seguir adelante o rendirnos ante la presión? La conexión que habíamos forjado parecía fluir entre nosotros, pero también estaba amenazada por la sombra de nuestra realidad. Tal vez deberíamos hablar con ella, sugirió, aunque su tono no convencía a ninguno de los dos. La idea de enfrentar a su madre me llenaba de temor. Sabía lo mucho que valoraba nuestra amistad, y lo devastador que sería para ella saberlo todo. No quiero perderte, murmuré, sintiendo el peso del momento en cada palabra. A medida que hablábamos, el ambiente se tornó sombrío. Cada segunda contada parecía un recordatorio de lo frágil que era nuestra relación. Mientras discutíamos nuestras opciones, un nuevo mensaje llegó a mi teléfono: no puedo ignorar esto. Necesito respuestas. Era una invitación a una conversación inevitable y peligrosa. ¿Y si nos vemos en el parque mañana?, propuse, buscando un lugar donde pudiéramos hablar sin interrupciones ni miradas curiosas. Podemos aclarar las cosas. Él asintió lentamente, pero su mirada mostraba incertidumbre. No sé si esto es lo correcto. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano. La noche avanzó con una pesadez inusual. Mientras intentábamos encontrar respuestas, sentí como las dudas comenzaban a consumirnos. La culpa por lo que habíamos hecho hasta ahora me carcomía por dentro, y no podía evitar pensar en cómo esto afectaría no solo nuestras vidas sino también las de quienes nos rodeaban. Al día siguiente el aire fresco del parque me recibió con una mezcla de esperanza y temor. Las hojas caídas crujían bajo nuestros pies mientras buscábamos un banco apartado donde poder hablar sin ser interrumpidos.
Lo siento por todo esto, comencé, mirando hacia el horizonte donde las nubes comenzaban a disiparse lentamente. No quería lastimarte ni hacerle daño a tu madre. Él suspiró profundamente antes de responder, no sé si deberíamos seguir viéndonos. Sus palabras eran como un balde de agua fría, cada sílaba cortaba más profundo que cualquier otra cosa que hubiera escuchado antes. El miedo a perderlo comenzó a apoderarse de mí nuevamente. Pero hay algo entre nosotros, insistí suavemente. Quizás es solo una ilusión, respondió él con tristeza en sus ojos. En ese momento comprendí que estábamos al borde de una decisión crucial, arriesgarlo todo o dar un paso atrás hacia nuestras vidas anteriores. A medida que hablábamos sobre nuestro futuro incierto, un grupo de amigos apareció en el parque riendo y disfrutando del sol brillante del día. Entre ellos estaba su madre, su risa resonó como un recordatorio doloroso del mundo real al que pertenecíamos. En ese instante decisivo, mi teléfono vibró nuevamente con otro mensaje: ¿Dónde estás? Necesito verte ahora. El corazón me dio un vuelco al reconocer quién era, no podía ignorarlo esta vez. El mensaje seguía vibrando en mi mano, exigiendo una respuesta. Miré a su madre riendo con sus amigos, y un nudo se formó en mi estómago. La vida que había construido parecía tan distante de lo que estaba sintiendo en ese momento. ¿Cómo podía estar aquí disfrutando del sol, mientras el corazón me llamaba hacia otro lado? ¿Vas a contestar?, preguntó él con una mezcla de curiosidad y preocupación en su voz. La tensión entre nosotros era palpable. Sabía que este mensaje podría cambiarlo todo. No sé si debería, respondí, aunque la necesidad de verlo era abrumadora. Las palabras se atascaban en mi garganta mientras pensaba en lo que podría significar para nosotros. Tal vez sea importante, sugirió él, mirándome intensamente. No podemos seguir así, no después de todo lo que hemos compartido. La idea de perderlo me aterrorizaba. Había encontrado algo en el que no había sentido en años: conexión, comprensión, una chispa de vida que parecía haber desaparecido de mi matrimonio. Finalmente decidí responder al mensaje. Estoy en el parque, escribí rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que la respuesta llegara: voy para allá. El tiempo se detuvo mientras esperaba su llegada. La ansiedad crecía dentro de mí como un fuego incontrolable. Él miró a su alrededor, como si también sintiera la presión del momento. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él, rompiendo el silencio tenso que nos rodeaba. No lo sé, admití mientras veía cómo los amigos se acercaban cada vez más a nuestra conversación. Pero no puedo seguir viviendo esta doble vida. Justo cuando comenzaba a pensar que tal vez podríamos encontrar una solución juntos, vi la figura familiar acercándose por el sendero del parque, su madre. Mi corazón se detuvo por un instante, sabía que no podía ser vista aquí con él. Es mejor que nos vayamos, murmuré rápidamente mientras me levantaba. Él asintió, pero no sin antes tomarme de la mano y apretarla suavemente. Nos vemos luego, prometió con una mirada intensa que me hizo dudar por un momento. Mientras caminábamos en direcciones opuestas entre la multitud del parque y las risas festivas de las fiestas del Pilar resonaban a nuestro alrededor, sentí una mezcla de alivio y desesperación. Sabía que debía ser fuerte y mantener la distancia, sin embargo, el deseo por esa conexión seguía presente. De repente el sonido de mi teléfono interrumpió mis pensamientos nuevamente. ¿Dónde estás? Estoy cerca. Era un mensaje más insistente esta vez, la voz era clara y directa. El sudor frío recorrió mi espalda al reconocer quién era. Sin pensarlo dos veces, respondí: en el parque. Pero al mirar hacia atrás vi a su madre justo detrás de mí, su rostro cambió al darme cuenta de lo que estaba sucediendo. El aire se volvió denso y pesado entre nosotros mientras ella avanzaba con determinación. No podía permitir que descubriera nuestro secreto, eso sería devastador para todos los involucrados. La confrontación era inevitable y sentí como el mundo se desmoronaba a mi alrededor cuando escuché su voz llamándome: ¿qué haces aquí? La tensión creció como una tormenta inminente, sabía que este momento marcaría un antes y un después en nuestras vidas.